Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Paco Cuadros, soy estudiante del programa de literatura de la UNAP y a continuación les voy a presentar mi video reseña que he decidido titular La Revolución y la Literatura, una lectura crítica del pasado, en torno a la obra Los de Abajo de Mariano Azuela. Esta video reseña se elaborará con base en la edición de Los de Abajo del 2015, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México, que consta de 259 páginas. Como lo venía mencionando, esta obra fue elaborada por Mariano Azuela, escrita en 1915, pero publicada en 1916. Sin embargo, será hasta 1925 en su tercera edición cuando cobrará mayor impacto y mayor importancia en medio también del desarrollo de todo un género literario que terminaría siendo la novela de la Revolución, del cual esta novela sería la primera en ser publicada. ¿Y quién mejor para hablarnos de la revolución que el mismo Mariano, quien había hecho parte también de las filas de esta revolución mexicana, que relataría también a través de este libro? Y que aunque el libro no cuente una historia real que haya sucedido en un escenario, en un tiempo y espacio delimitado, sí puede extrapolar cualquiera de los batallones, cualquiera de los grupos de rebeldes que hicieron parte de esta revolución mexicana y que pues ya veremos más detenidamente adelante. Y escribía Mariano en su autobiografía: escribí con pasión, pero ajustándome a la verdad, la enconada lucha entre el rico explotador e insolente con el pueblo domado. Pero ya en los momentos que su conciencia se estaba elaborando la terrible revancha. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. El argumento de la obra gira en torno a la historia de Demetrio Macías, quien será el protagonista, quien es un campesino que se convertirá en revolucionario una vez unos soldados federales queman su choza. Después de esto, Demetrio se unirá a un grupo de rebeldes, también campesinos como el Manteco, Anastasio, Pancracio y Venancio, quienes realmente encuentran en la revolución un motivo para huir de ciertas cuentas pendientes que tenían con la ley, que tenían con otras situaciones, pues muchos de ellos habían sido ladrones, habían sido homicidas, tenían cuentas judiciales por resolver, y una de las maneras de escapar a todas estas, digamos que cuentas pendientes, fue la revolución. Y tal vez esta sea también una de las críticas más importantes de Mariano, ya que ninguno de todos estos hombres, ni siquiera Demetrio, que terminará teniendo uno de los cargos más importantes como comandante de todo este ejército rebelde, tenía un ideal político claro. Realmente todos buscaban era huir de ciertas circunstancias de su vida diaria que pues los había llevado a este momento. De esta forma, ellos se encuentran con Luis Cervantes, que será otro de los personajes más importantes dentro de esta historia, ya que él terminará convirtiéndose en casi que la mano derecha, en uno de los allegados más importantes de Demetrio, una vez le ha sido curadas unas heridas que le propiciamos. Recordemos que Cervantes era un estudiante de medicina que pues también había desertado de los federales y pues había encontrado, digamos que también ciertas cosas dentro de la revolución que pues le permitían, digamos que continuar esta desertación de los federales. Sin embargo, será también a través de este personaje que se realizarán muchas de las críticas más importantes a la revolución y pues que también son muchas de las ideas más importantes de Mariano, como por ejemplo mencionaba en una conversación con uno de sus ex compañeros: somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo.
Asimismo, sería a través de Luis de Cervantes que llegarían frases conocidas de la obra como por lo menos la revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella no es ya hombre, es la miserable hoja arrebatada por el vendaval. A través de este personaje tal vez Mariano se podría identificar fácilmente, se pudieron generar todas estas grandes críticas a este gran movimiento revolucionario de inicios del siglo XX. Y también a través de este personaje, y más que a través de este personaje, sino a través de toda la historia, se pudo analizar críticamente cómo durante ese gran viaje entre Zacatecas a Aguascalientes, se generaron unos vejámenes bien importantes también a la población, cosa que pues en teoría ellos estaban luchando en contra de ella, de este tipo de cosas, pero ellos también generaron asesinato, generaron pues daños bien importantes y por supuesto generaron el sometimiento también de muchas mujeres y pues aquí vale la pena resaltar también el rol que tuvieron la Pintada y Camila dentro de esta historia y pues también la esposa de Demetrio, pero principalmente también Camila representando ese rol simbólico de estas campesinas pobres que sentían esa necesidad de admirar y satisfacer las necesidades del rebelde revolucionario. Respecto a las características de la obra, van a ver pues unas bastantes interesantes. En primer lugar, es importante mencionar que el narrador de la obra es en tercera persona, que es una creación fantástica que va a estar ambientada en esa época de la Revolución Mexicana, porque diríamos que casi que es publicada en el momento en que se está dando este estallido social allá en México. Entonces, pues va a representar esa lucha revolucionaria, pero cuestionando la forma como se organizaba de forma incorrecta y la forma en la que muchos de sus líderes mantenían conflicto y pues terminaban alargando estos periodos de revolución. Entonces, se utilizará una técnica literaria que posteriormente será conocida como el realismo y a través de todo este realismo utilizado por Azuela, nos vamos a introducir en el mundo de la guerra y la revolución. Asimismo, pues a través de esta obra, Mariano nos va a presentar esa gran frustración que mantenía al ver cómo se derrumbaban los ideales de la revolución con el paso del tiempo, cómo también mantenía él desde su perspectiva personal un gran desprecio a la tiranía y a la injusticia, cómo estaba en contra de la explotación de la clase humilde, de los de abajo, y por supuesto, esta obra también será una fuerte crítica a la burocracia inoperante que muchas veces pues también termina postergando y perpetuando los ciclos de violencia en la población. Y por supuesto, esta gran obra de Mariano Azuela nos permite abordar críticamente lo que es la revolución. Digamos que tiene aspectos muy positivos porque cuenta de primera mano sus experiencias, por supuesto, dentro de un escenario fantástico, de un escenario creativo, pero que al mismo tiempo mantiene muchas de las esencias y muchas de las características principales de lo que era esta vida revolucionaria y de lo que terminó convirtiéndose la revolución y que si nos ponemos a pensar, esto no solamente fue en México, esto pasó aquí también en Colombia, pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en casi todos los lugares de Latinoamérica, porque realmente nunca hubo un ideal claro detrás de esa revolución. Simplemente cuando nos independizamos, cuando terminamos estas luchas de revolución, no supimos a quién más teníamos que rendirle esta pleitesía, a quién más teníamos que rendirle estos ciclos de esclavitud y por supuesto estos caudillos, estos grandes líderes no supieron cómo distribuirse también de forma importante el poder. Finalmente, como grandes conclusiones, debemos tener presentes que esta obra es la primera novela de revolución, que va a ser una precursora del realismo y que va a ser
un gran ejemplo de cómo la literatura sirve como móvil, pero al mismo tiempo como una gran crítica de lo que es y fue la revolución. Asimismo, nos va a mostrar cómo la revolución tiene que convertirse también en un estilo de vida, cómo la revolución debe exigir disciplina, debe exigir organización y por supuesto debe exigir lealtad, porque en últimas esto también lo pudimos ver en este grupo de rebeldes que acompañaron hasta el último suspiro a Demetrio pocos segundos antes de su muerte. Y por supuesto, esta obra será una gran crítica al desvanecimiento de los ideales que se ven en muchas de las revoluciones y no solamente en muchas de las revoluciones, sino en muchos de los actos que llevamos a cabo en la vida diaria. Muchísimas gracias.